Saludos cordiales, doctor Cabrera y compañeros. A nuestro grupo nos corresponde desarrollar el laboratorio número 6 que tiene como tema compartimiento inframesocólico, irrigación y drenaje de los órganos abdominales, vena porta, vena cava inferior. Mi persona comenzará hablando sobre el compartimiento inframesocólico, el cual está limitado superiormente por el aumento mayor, el colon transverso, el mesocolon, e inferiormente por el estrecho pélvico superior. El mesenterio propio se divide en espacio mesentérico cólico derecho y en espacio mesentérico cólico izquierdo, y el espacio mesentérico cólico izquierdo a su vez se subdivide en dos partes por el mesocolon sigmoide, en una parte abdominal y una parte pélvica. El mesenterio propio presenta las siguientes características. Es un pliegue peritoneal de dos hojas con forma de abanico que une el yeyuno e ilion a la pared posterior del abdomen. El mesenterio propio presenta dos bordes, un borde libre o intestinal que mide aproximadamente 6 metros de longitud, que envuelve al yeyuno e ilion. La raíz del mesenterio, que la podemos observar aquí, este es el borde que lo une a la pared abdominal posterior con una extensión de unos 15 centímetros aproximadamente. El extremo superior o proximal de la raíz se localiza a nivel del ángulo duodeno-yeyunal a la izquierda de la segunda vértebra lumbar y desciende oblicuamente hasta la unión del ilion con el ciego a nivel de la articulación sacroiliaca derecha. Durante el trayecto oblicuo, la raíz del mesenterio propio cruza ventral a las siguientes estructuras: a la tercera porción del duodeno, a la arteria aorta abdominal, a la vena cava inferior, al uréter derecho, al músculo psoas mayor derecho que no se encuentra en esta imagen, a los vasos gonadales derechos, que lo observamos aquí, o vasos testiculares derechos, y entre las dos capas del mesenterio corren ramas intestinales de los vasos mesentéricos superiores. Además hay linfónodos, abundantes grasas y ramas nerviosas que van del yeyuno e ilium. Órganos inframesocólicos. El intestino delgado, como observamos, es la porción más larga del tubo digestivo. Este se extiende del orificio pilórico del estómago, que no se observa en esta imagen, hasta la válvula iliocecal. Este es un tubo hueco de unos 6 a 7 metros de longitud, con un diámetro que va disminuyendo de forma gradual desde su inicio hasta su terminación. El intestino delgado está dividido en tres segmentos: duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno lo podemos observar aquí, que a partir de la mitad inferior de la segunda porción del duodeno está en el compartimiento inframesocólico. El yeyuno lo observamos aquí, que este significa vacío, ya que en el momento de la muerte se encuentra vacío. Esta es la segunda porción del intestino delgado y mide aproximadamente 2.5 metros de longitud. Este está fundamentalmente en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, que haciendo el trazo así del cuadrante lo podemos observar en este lado. Y este se clasifica como intraperitoneal. El ilion significa torcido, que constituye lo que es la tercera porción del intestino delgado, y la mayor parte de él está en el cuadrante inferior derecho, que lo localizamos aquí, y mide cerca de 3.6 metros de longitud, y este desemboca en el intestino grueso, en el punto donde el ciego y el colon ascendente se unen a través de la válvula iliocecal, que la podemos observar aquí. Y este se clasifica también como intraperitoneal. Las diferencias entre el yeyuno y el ilion: no existe una línea morfológica de separación entre los dos, y la división es arbitraria. Las características del intestino cambian gradualmente a medida que descienden, y estas características las vamos a tomar como referencia para hacer la diferenciación entre estos dos. Como observamos, aquí está el yeyuno, las dos
quintas partes proximales y del ilion las 3/5 partes distales. La localización, como ya les había mencionado, el yeyuno por lo general se localiza en el cuadrante superior izquierdo del abdomen y el ilion en el cuadrante inferior derecho del abdomen. El diámetro del yeyuno es mayor, más o menos unos 4 centímetros, y del ilion es menor, 3.75 centímetros. Las paredes son más gruesas del yeyuno, como lo podemos observar, y el ilion son más delgadas. La coloración del yeyuno es más rojizo porque es más vascularizado, y el ilion es menos rojizo porque es menos vascularizado. Los vasos mesentéricos, como podemos observar, presenta de 1 o 2 arcadas, en este caso sería una arcada, y sus vasos son rectos y más largos. En el ilion presenta de 3 a 5 arcadas arteriales, en este caso las podemos observar aquí, y sus vasos son rectos, pero son más cortos. Los pliegues circulares, como podemos observar en el yeyuno, son numerosos y grandes y desarrollados, mientras que en el ilion son menos numerosos, que apenas se alcanzan a ver en imagen también, y son pequeños y ausentes en la parte distal. Como les había mencionado, en el yeyuno se encuentra vacío, el contenido pues se encuentra vacío, y en el ilion hay restos alimenticios. En las placas de Peyer, en el yeyuno, no existe en su parte proximal, por ende no las vamos a observar en lo que es el yeyuno. Y en la parte distal se encuentra en menor cantidad que en el ilion. Y en el ilion las podemos observar aquí, que son mayores y más numerosas. La grasa. En el yeyuno, como podemos observar, el mesenterio muestra zonas translúcidas entre los vasos debido a la ausencia de grasa. Y en el ilion podemos observar que el mesenterio es opaco por la presencia de más grasa. Y esto ha sido todo por mi participación. Gracias. Buen día, doctor Cabrera y compañeros. Este día me corresponde continuar con la exposición del laboratorio número 6. Comenzaremos hablando sobre el intestino grueso. El intestino grueso se extiende desde el ciego al ano y mide aproximadamente 1.5 metros de longitud. Absorbe líquidos y sales del contenido intestinal, formando así las heces. Este comprende las siguientes porciones, como lo son el ciego, el apéndice vermiforme, colon, recto y conducto anal. A lo largo del recorrido del intestino podemos comprobar la existencia de algunas estructuras que lo caracterizan, como su mayor diámetro interno en comparación con la del intestino delgado, apéndices ometales o epiploicos, y que estos son acúmulos de grasa cubierta de peritoneo relacionados con el colon. También posee teneas cólicas, y estas son 3 bandas estrechas en las que se divide el músculo longitudinal de la pared intestinal, y se observan principalmente en el ciego y colon, y son menos visibles en el colon sigmoide. En esta lámina podemos observar la tenia libre, la tenia mesocólica y la tenia ometal. También otra de las estructuras que caracterizan al colon son las saculaciones o austras del colon. Estas son filas de saculaciones o abultamientos que se presentan en el intestino delgado, en el intestino grueso, y son más prominentes en el colon ascendente y en el colon transverso. Pero también las podemos observar en el colon descendente y en el colon sigmoideo. Estas le dan un aspecto característico al colon que no se aprecia en el intestino delgado.
Se producen por contracción de las fibras musculares circulares de la pared del colon y tienen la finalidad de mezclar el contenido intestinal y favorecer la absorción de agua y electrolitos. Todo esto retrasando el proceso de propulsión natural de las sustancias de desecho en dirección al ano. Son dinámicas, por lo que van variando su posición periódicamente y desaparecen en ciertas enfermedades que provocan distensión intestinal. Ahora el recto. En el recto no vamos a encontrar ningún apéndice o metales, ni tenias cólicas, ni saculaciones. El recto carece de estas estructuras. El ciego y su apéndice vermiforme se encuentran en la región inguinal derecha o fosa ilíaca derecha y sigue hacia arriba como colon ascendente a lo largo del flanco derecho hasta el hipocondrio derecho. Justo por debajo del hígado se incurva hacia la izquierda formando el ángulo derecho del colon o ángulo hepático, que es este, vamos a observar aquí, y cruza el abdomen como colon transverso hasta el hipocondrio izquierdo. En este punto y justo por debajo del vaso se incurva hacia abajo formando el ángulo izquierdo del colon, que es este, o ángulo esplécnico. Y continúa como colon descendente a lo largo del flanco izquierdo hasta la región inguinal izquierda. Penetra en la porción superior de la pelvis como colon sigmoide y sigue por la pared posterior de la pelvis como el recto y termina como conducto anal, el cual se abre al exterior a través del ano. Algunas características del ciego es que es el inicio del intestino grueso. El ciego se encuentra con frecuencia a nivel de la fosa ilíaca derecha y es un órgano intraperitoneal debido a su movilidad, no a su suspensión del mesenterio. Este se continúa con el colon ascendente y también carece de apéndices epiploicos. En él se encuentra el orificio iliocecal con forma de estrella, que es este. A través de él se vacía el contenido intestinal del ilión al ciego. Es una válvula de poca importancia mecánica, según como lo dice el manual. También tenemos algunas características de la apéndice vermiforme. Es un conducto largo y estrecho unido al ciego. Es un órgano linfoide. Se une al ilión por el mesoapéndice y se clasifica como intraperitoneal. Este varía entre 2 y 20 centímetros de longitud, pero suele medir con frecuencia 8 centímetros en promedio y de 5 a 10 milímetros de diámetro. Suele originarse en la cara posteromedial del ciego y su posición es variable. Este carece de saculaciones. Continuando con los investigues. El primer investigue dice cuáles son las diferentes posiciones que presenta el apéndice. Las características biométricas del apéndice vermiforme no son constantes en el ser humano, así como tampoco lo es su posición. Pero se puede presentar una de estas posiciones, como lo es la retrocecal, la subcecal, la pélvica, la preilial y la retroileal. El siguiente investigue dice qué es el punto de McBurney. Es el punto de máxima sensibilidad dolorosa cuando está afectado el apéndice. También pregunta que a qué nivel se encuentra. Este se localiza en el tercio externo de una línea rectal entre la espina ilíaca anterior derecha y el ombligo. Sin embargo, en algunos países la enseñanza oficial de la medicina sitúa el punto a la mitad de la línea. Es importante porque
en este punto se localiza la mayoría de los casos de apéndice vermiforme, y porque a partir de este punto se traza la incisión necesaria para extraer el apéndice en tratamientos quirúrgicos. El siguiente investigue pregunta: ¿quién irriga el ciego y apéndice vermiforme? La arteria iliocólica y sus ramas, como son la arteria cecal anterior, la posterior y la apendicular, también la rama ileal y la rama cólica. También pregunta dónde se originan estas arterias. Estas se originan de la arteria mesentérica superior, es esta. Y aquí podemos observar en esta lámina también las arterias que acabo de mencionar: la arteria iliocólica, la arteria cecal anterior, la arteria cecal posterior, que es esta, la arteria apendicular, la rama ileal, la rama cólica. Continuaremos con el colon. El colon, podemos reconocer que el colon, sus porciones son el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoide. El colon ascendente y el descendente son retroperitoneales y el colon transverso y el sigmoide son intraperitoneales. Podemos observar que en el colon ascendente ocupa el flanco derecho, fijado a la pared abdominal posterior por peritoneo que lo recubre parcialmente y deja entre sus caras lateral y la pared posterior del abdomen un espacio peritoneal reconocido como canal o gotera paracólica derecha. En esta lámina podemos observar la gotera paracólica derecha, es esta. El colon transverso es la segunda sección y se extiende a través del abdomen del lado derecho hacia el lado izquierdo. Sus dos extremos forman dos flexuras que se llaman flexura cólica derecha, siendo la unión del colon ascendente con el colon transverso. Dicha flexura, la cual generalmente produce una impresión de la cara visceral del hígado y del riñón derecho. Aquí podemos observar la flexura cólica derecha. En el colon transverso, podemos notar su movilidad por la presencia del mesocolon transverso hasta la flexura cólica izquierda, la cual normalmente está situada más alta que la derecha. La flexura cólica izquierda deja una impresión en el vaso. Aquí podemos observar la flexura cólica izquierda, es esta. Y el colon descendente está fijo a la pared abdominal posterior. También aquí podemos identificar el canal o gotera paracólica izquierda, que es este. El colon descendente se continúa con el colon sigmoide a nivel del estrecho superior de la pelvis y vuelve a tener su movilidad debido a un amplio meso llamado mesosigmoide, que termina a nivel de la cara anterior de la vértebra sacra número 3, en donde continúa, o más bien se continúa como inervación e irrigación del compartimiento inframesocólico. Iniciando con la inervación, el compartimiento inframesocólico, que se compone del yeyuno ilio y del colon, se va a formar por estos plexos, en los cuales tenemos el plexo celíaco y el plexo mesentérico superior, que se encuentra pues arriba de la arteria mesentérica superior, debajo inmediatamente del que podemos ver aquí el tronco celíaco. Pues estos plexos están formados de fibras tanto simpáticas como parasimpáticas, las cuales van a proceder, en el caso de las simpáticas,
por medio de los nervios esplénicos, como por ejemplo aquí tenemos el esplénico mayor derecho y aquí el esplénico mayor izquierdo. En el caso de las fibras parasimpáticas, estas van a venir por medio del nervio vago. Aquí podemos tener el tronco vagal anterior y el tronco vagal posterior. Y aquí podemos ver las fibras que lo van a conectar tanto al anterior como al posterior a el plexo ciliaco. Pero ¿dónde nacen estas fibras? En el caso de las fibras simpáticas, estas van a nacer desde las astas de T5 a T11, pues estas van a viajar aquí por el nervio esplénico mayor hasta llegar a lo que sería el ganglio celíaco. Y también algunas van a pasar al ganglio mesentérico superior, como lo muestra esta imagen, pues estas van a seguir su curso acompañados por la arteria mesentérica superior. Y en el caso de las fibras parasimpáticas, que estas vienen a nacer aquí en el núcleo dorsal del vago, siguiendo el nervio vago hasta llegar al ganglio celíaco, también pasando por el ganglio mesentérico superior, ubicándonos a este nivel, como podemos ver aquí, bajando, siguiendo su curso por la arteria mesentérica superior, llegando a estos diferentes plexos que ya se encuentran a nivel de yeyuno ilio, como por ejemplo este plexo, que sería el plexo submucoso, o también conocido como plexo de Meissner. Pues lo vamos a encontrar, pues como su nombre lo dicta, bajo la mucosa. Y en el caso de este otro plexo, con fibras parasimpáticas como simpáticas, se le conoce como plexo mientérico o también conocido como plexo de Auerbach. Pues en el caso del sistema nervioso parasimpático, lo que va a estimular en el nivel de yeyuno ilio va a ser tanto la motilidad como el movimiento o la secreción de esta víscera. Como por ejemplo, en el caso de sentir un cólico, pues eso significa que nuestro sistema parasimpático está funcionando. Caso contrario del simpático, el cual su función es inhibir la motilidad. En lo que corresponde a la irrigación del compartimiento inframesocólico, pues vamos a encontrar de que este está irrigado principalmente por las arterias mesentéricas. Aquí podemos ver la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Pues con respecto a la arteria mesentérica superior, podemos decir que esta es una rama que se encuentra en la región pues anterior de la aorta abdominal. Pues esta rama, como podemos ver aquí en la imagen, pues va a descender para irrigar el yeyuno e ilio y también el colon. Las ramas que emite esta arteria pues son varias. Podemos empezar observando aquí la arteria pancreática duodenal inferior, pues esta tiene aquí un punto donde se anastomosa con la arteria pancreática duodenal anterior, como vamos a observar aquí. Pues esta arteria pues ya se va a encargar de irrigar la cabeza y el proceso uniciforme del páncreas, además pues del duodeno que podemos observar aquí. La siguiente arteria que podemos observar es la arteria cólica media, que se encuentra cortada. Pues esta arteria nos va a irrigar el colon transverso, que se encuentra cortado aquí. Aquí se puede ver elevado el colon transverso en sus 2 tercios proximales. También vamos a ver la arteria cólica derecha. Esta se va a encontrar irrigando el colon ascendente. Como podemos ver aquí, sus ramas van a irrigar el colon ascendente. Después podemos ver la arteria iliocólica. Podemos ver aquí, esta arteria tiene varias ramas.
Entre la primera rama que podemos observar de la arteria ileocólica es su rama ileal, también su rama cólica, su rama ileal. También aquí en esta parte inferior podemos observar la arteria cecal inferior y la arteria cecal posterior, además de la rama apendicular que se puede observar acá. Pues esta arteria con sus múltiples ramas, lo que nos van a irrigar va a ser al ciego, también nos van a irrigar al ilio y al apéndice vermiforme y también al colon ascendente. Luego de eso podemos observar a las arterias yeyunales o ileales, que son todas estas arterias que podemos observar que van a irrigar tanto al yeyuno e ilio como al colon. Hay una característica que creo yo que vale la pena resaltar, que se puede observar que a nivel del yeyuno estas arterias tienden a formar diferentes arcos anastomósicos, los cuales posteriormente van a formar como arterias rectas que van a irrigar directamente el yeyuno. En este caso se formaría nomás un arco, una capa de arcos, mientras que a nivel del ilio podemos observar que ya se forman más de dos capas de arcos arteriales. Siguiendo ahora con lo que sería la arteria mesentérica inferior, la cual vamos a poner aquí, vamos a decir que su origen es en la cara ventral de la aorta abdominal, como unos aproximadamente 3 o 4 centímetros antes de que ésta se divida en las arterias ilíacas comunes. Pues como vamos a ver, la arteria mesentérica inferior va a tener una tendencia a irse a la porción izquierda, y pues esta va a emitir sus ramas. La primera rama que podemos ver aquí va a ser la arteria cólica izquierda. ¿Está acá? Pues esta se va a dividir en una porción ascendente y una porción descendente. Lo primero que vamos a observar es que esta porción ascendente, bueno, no se puede observar claramente, pero esta va a tener una anastomosis con la arteria cólica media, la cual podíamos ver acá, y que decíamos que esta se encargaba de irrigar el colon transverso. Pues esta también se va a encargar de irrigar esta porción superior del colon ascendente, y la porción pues distal del colon transverso, lo podemos ver acá. También vamos a ver su rama descendente. Esta rama también va a tener una anastomosis con la primera de las arterias sigmoideas y se va a encargar de irrigar pues esta porción del colon descendente. Después vamos a encontrarnos con las arterias sigmoideas, que serían estas 3 arterias que vamos a ver aquí. Pues estas arterias se van a encargar de irrigar la porción más inferior de lo que sería el colon descendente y el colon sigmoide, que sería todo esto de acá. Por último, encontramos la rama rectal superior. Esta es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior. Esta desciende de la cavidad pélvica por el mesocolon sigmoide, cruzando los vasos ilíacos primitivos, pues va a descender por esta zona de acá. La arteria rectal superior se divide en 2 ramas a nivel de la tercera
vértebra sacra. Estas descienden a los lados recto a los lados del recto y se dividen en ramas más pequeñas en la pared rectal. Podrían ser estas. Pues estas ramas pequeñas siguen hasta el esfínter rectal interno y se anastomosan en su recorrido con las ramas de las arterias rectales medias y de las arterias rectales inferiores. En un resumen podríamos decir que la arteria mesentérica inferior, esta viene irrigando lo que sería el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo y la mayor parte del recto. Saludos, respetable doctora Amadeo Cabrera y compañeros quienes van a ver este video. Mi nombre es Yesenia Isamar Vázquez Cruz y me toca hablarles sobre el sistema porta. ¿Qué es el sistema porta? El sistema porta es aquel en el cual la sangre, tras haber sido recogida de un lecho capilar, este termina en un segundo lecho de vasos capilares, en los cuales después retorna la sangre a la circulación. Ahora bien, el sistema porta incluye todas aquellas venas que drenan la sangre procedente de la porción abdominal del tubo digestivo, del vaso, del páncreas y de la vesícula biliar. Entonces, en otras palabras, quiere decir de que la circulación venosa del vaso, del páncreas, de la vesícula biliar y de la porción abdominal del tubo digestivo, excepto lo que es la porción inferior del recto, va por el sistema porta, que lleva lo que es la sangre desde estas estructuras antes mencionadas hasta el hígado. Entonces, la sangre es llevada hasta el hígado por lo que es la vena porta. Entonces, la sangre entra al hígado y esta pasa de los sinusoides hepáticos, que son estos que podemos observar acá, a las venas de un calibre progresivamente creciente hasta que llega a las venas hepáticas, y en lo cual esta conduce a lo que es a la vena inferior, inmediatamente inferior al músculo diafragma. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la vena porta. La vena porta es la vía final, que es esta que podemos observar acá, es la vía final para el transporte de la sangre venosa desde los vasos de lo que es el páncreas, desde el vaso de lo que es el páncreas y lo que es la porción del tubo digestivo y también lo que es la vesícula. La vena porta se inicia lo que es a la segunda vértebra lumbar, al nivel de la segunda vértebra lumbar, que esta está ventral a lo que es a la cava inferior, a la vena cava inferior, y dorsal al cuello del páncreas, que pasa dorsalmente a la primera porción de lo que es del duodeno y luego asciende en el borde libre del aumento menor hasta llegar a lo que es al hígado. Esta vena mide aproximadamente 8 centímetros de longitud y esta asciende por el borde derecho del epiplón menor hasta la parte derecha del lirio hepático, donde se divide lo que son en dos ramas, que es aquí donde lo podemos observar. Se divide en lo que son en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha de la vena porta penetra lo que es al lóbulo derecho del hígado, previamente recibe a la vena cística, que es esta que podemos observar aquí. Que es la vena cística. Y luego la rama izquierda, que esta emite lo que son ramas en el lóbulo caudado y penetra lo que es al lóbulo izquierdo del hígado. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que son las tributarias de la vena porta. Aquí podemos encontrar a lo que es a la vena gástrica derecha. Aquí en esta otra imagen podemos también observar lo que es la vena gástrica derecha, también llamado como vena pilórica, que lleva la sangre de la curvatura menor hasta
hasta la gástrica al esófago abdominal. Aquí tenemos lo que es la vena cística, que esta es la que lleva la sangre desde la vesícula biliar. Y tenemos lo que es la vena paraumbilical, que esta está relacionada con la vena umbilical cerrada y que conecta con venas de la pared anterior del abdomen. Ahora bien, vamos a hablar de que la vena porta se forma por dos venas, por la unión de dos venas, que esta es por la vena mesentérica superior y la vena esplénica, en lo cuales esta se forma o se unen por detrás del cuello del páncreas, al nivel de la segunda vértebra lumbar. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es la vena esplénica. Aquí la podemos observar, lo que es la vena esplénica. Esta vena se forma por la unión de lo que son varios vasos pequeños que salen del ilio esplénico. Este se dirige hacia la derecha por el ligamento espleno-renal, que aquí no lo podemos observar, con la arteria esplénica también y la cola de lo que es el páncreas. Este sigue hacia la derecha tocando lo que es al cuerpo del páncreas, y a su paso por la pared posterior del abdomen, esta se une a lo que es a la vena mesentérica superior para formar lo que es la vena porta, y esta se une por detrás del cuello del páncreas. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que son las tributarias de la vena esplénica. Aquí una de las tributarias de la vena esplénica son lo que son las venas gástricas cortas, que es esta que podemos observar acá. También tenemos a lo que es a la vena gastroomental, la vena corta, y la vena gastroomental, que es esta de acá, la gastroomental izquierda. También podemos observar a lo que son las venas pancreáticas, que son estas de acá, que estas venas pancreáticas procedentes del cuerpo y de la cola del páncreas. Y habitualmente tenemos lo que es a la vena mesentérica superior. Ahora vamos a hablar acerca de la vena mesentérica superior, que esta vena es la que recoge lo que es sangre del intestino delgado. Aquí, esta vena mesentérica superior recoge sangre de lo que es del intestino delgado, del ciego, y de lo que es el colon ascendente y el colon transverso. Esta vena se une con la vena esplénica, como antes mencionado, para formar lo que es la vena porta. Ahora bien, las tributarias de la vena superior, que son lo que es la vena cólica medial, que es esta que podemos encontrar aquí, cólica media. Aquí encontramos lo que es la cólica derecha, aquí la vena cólica, la vena ileocólica, y también esta otra tributaria que es la vena yeyunal. También podemos observar lo que son otras tributarias, que son la vena gastroomental, que es esta de acá, gastroomental derecha, y lo que es la vena pancreato duodenales anterior y posterior inferior. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es la vena mesentérica inferior, que esta que podemos observar acá, que esta es la que recoge la sangre del recto, del colon sigmoide, del colon ascendente y del ángulo esplénico. Esta empieza siendo lo que es la vena recta superior, que es esta la que podemos observar aquí, y en su ascenso recibe lo que es venas tributarias de las venas sigmoides, que son estas que podemos observar acá, y luego aquí sale al encuentro lo que es la vena gastroomental derecha, y aquí esta asciende y habitualmente se une a la vena esplénica, que es esta de acá, que después pasa por detrás del cuerpo pancreático, y esta ocasionalmente termina en la unión de la vena esplénica superior para formar a lo que es a la vena porta. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las venas ilíacas. Aquí podemos observar las venas ilíacas son
Primeramente vamos a hablar acerca de la vena ilíaca externa, que es esta que podemos observar acá. Esta recibe sangre del miembro inferior y de la parte inferior de la pared abdominal anterior. Esta es la continuación de la vena femoral, que es esta que podemos observar acá. Esta vena ilíaca externa se origina por detrás del ligamento inguinal, donde cambia su nombre femoral a ilíaca externa. Esta se dirige hacia arriba a lo largo del estrecho superior de la pelvis, terminando al nivel de la articulación sacroiliaca, uniéndose a lo que es a la vena ilíaca interna, que es esta de acá. Después les voy a hacer mención de ella, para formar lo que es a la vena ilíaca común primitiva. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la vena ilíaca interna, que es esta de acá. Esta se inicia en la proximidad de la parte superior del agujero sacrociático mayor. Esta se dirige hacia arriba por detrás de la arteria correspondiente y con el estrecho superior de la pelvis. Esta se une con la vena ilíaca externa para formar a lo que es a la vena ilíaca común, o también llamada como primitiva. Ahora bien, hablemos sobre lo que es la vena ilíaca común o primitiva. Esta se origina de la unión de la vena ilíaca interna y de la externa, por delante de la articulación sacroiliaca. Esta se dirige oblicuamente hacia arriba del lado derecho, para terminar a la quinta vértebra lumbar. Que estas ambas venas ilíaca común o primitiva, estas se unen para formar a la vena cava inferior. Ahora bien, esta es toda mi participación. Gracias. A continuación les seguiré hablando sobre la vena cava inferior. La vena cava inferior es un tronco venoso grueso, avalvular, que recoge toda la sangre de las estructuras inferiores al diafragma, de los miembros inferiores y gran parte de la sangre procedente del dorso, de las paredes y los contenidos del abdomen y la pelvis para conducirla a lo que es la aurícula derecha. Y aquí podemos observar la vena cava inferior. Su formación. La vena cava inferior está formada por la unión de las dos venas ilíacas comunes. ¿Qué podemos observar acá? A nivel del cuerpo de la quinta vértebra lumbar, como se observa en este mapa. Dice que esta asciende por la región posterior del abdomen por delante de la columna vertebral. Aquí se observa la columna vertebral y la posición de la vena cava inferior. Siguiendo el lado derecho de la aorta abdominal, como se observa aquí, la aorta abdominal, y a su lado derecho la vena cava inferior. Alcanzando lo que es el hígado está en una posición por aquí, y se coloca en la cara de su surco posterior. También dice que la sangre de la mayor parte de las vísceras abdominopélvicas pasa por lo que es el hígado a través del sistema porta-hepático antes de llegar a la vena cava inferior a través de las venas hepáticas. Luego, la vena cava inferior asciende y perfora lo que es el músculo de diafragma por la altura del cuerpo de la octava vértebra torácica. Asciende más o menos 2 centímetros, perfora lo que es el pericardio fibroso, donde recibe una cubierta de pericardio seroso para terminar lo que es la aurícula o atrio derecho del corazón. Tributarias. Las tributarias de la vena cava inferior tenemos lo que son las venas ilíacas comunes, las que son las gonadales, pero son conocidas como testiculares o ováricas, que están aquí. Tenemos las que son las renales, tenemos la renal izquierda, la suprarrenal derecha, las frénicas inferiores derecha, que es esta,
las lumbares y generalmente la tercera y la cuarta, que sería la tercera y su cuarta. Están también las hepáticas o suprahepáticas, que son estas que están aquí. Relaciones anteriores. Tenemos en lo que es la cabeza del páncreas, que es esta cabeza del páncreas, lo que es la vena porta, que está ubicada aquí más o menos, observen, vena porta. El conducto colédoco, que es este verdecito. La porción superior del duodeno, que es esta porción, y la porción inferior del duodeno. Tenemos también lo que es la raíz del mesenterio, que está aquí. Y también lo que es los vasos mesentéricos superiores, que son estos. Las arterias ilíacas comunes, que están aquí. También las arterias gonadales, o sea, las ováricas o testiculares, que es esta. Posterior. En la posterior tenemos los que son el músculo psoas mayor. Aquí lo podemos observar, pero él está cortado. Está también la arteria renal, que es esta, aquí. También tenemos las frénicas inferiores, estas están aquí. Las frénicas inferiores, está lo que es la glándula suprarrenal derecha, que es esta. Las arterias lumbares, podemos observar aquí está bien. Está también la anastomosis portocava. Dice que en el extremo inferior del esófago, en sus vasos sistemáticos, están los que son las venas esofágicas, que son estas. Está también en su lado porta lo que es la vena gástrica izquierda, que es esta. Alrededor del ombligo está en su lado porta lo que son las paraumbilicales, que son estas de aquí. En el recto, en sus vasos sistemáticos, está lo que son las venas rectales medias, que son estas, las medias rectales medias, y las inferiores, rectales siempre. Y en su lado porta están las venas rectales pero superiores. Esa ha sido toda mi participación. Gracias.